serás mía 30 días. El magnate solo quería un contrato. Pero ella destruyó su mundo frío con amor. Catarina se aferró al pasamanos de la escalera como si de él dependiera su último aliento. El eco de sus tacones resonaba en el pasillo vacío del bar, todavía iluminado por las luces tenues que anunciaban el fin de la jornada. Con el uniforme manchado de vino tinto y café derramado, su mirada se clavó en la puerta, recordando la escena que la destrozó segundos antes, un cliente, licor en mano. Le había lanzado un "no sirves para nada" cuando ella se negó a sonreírle sumisa. Al responderle con un breve basta, él la empujó con desprecio. Eso bastó para que el gerente, con una frialdad burocrática, la despidiera sin contemplaciones. Lo siento, Catarina, pero no podemos tolerar discusiones con clientes. Ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. El gerente, con los brazos cruzados, evitó su mirada. ¿Discusiones?, replicó ella, conteniendo el nudo en la garganta. Él me agredió verbalmente y me empujó. ¿Y eso está bien? Las reglas son claras, el cliente siempre tiene la razón. Puedes recoger tus cosas. Al abandonar el lugar, un torrente de indignación y tristeza la envolvió. Cada cartel de "Se busca mesera" en la pared parecía burlarse de sus sueños rotos. Afuera, el fresco de la madrugada cortó sus mejillas, mientras apretaba en la mano el recibo de su último pago, ya insuficiente para cubrir la montaña de facturas que la esperaba en casa. Al llegar a la modesta vivienda que compartía con su madre, el silencio la recibió como una bofetada. El pasillo olía a detergente barato y esperanza cansada. En la sala, su madre, con la piel amarillenta por la quimioterapia, sostenía una taza de té casi fría. Cuando la vio entrar con expresión abatida, intentó sonreír, pero sus ojos reflejaron preocupación. ¿Cómo te fue, mi vida?, preguntó su madre, sin alzar la voz, para no fatigar el débil murmullo de la televisión. No me dejaron seguir, respondió Catarina, su voz temblando. Me despidieron. Otra vez sin trabajo. Ay, hija, su madre dejó la taza sobre la mesita. ¿Y ahora qué haremos con la medicina? Catarina se acercó, le tomó las manos y sintió en cada vena el peso de la responsabilidad. Por unos instantes, el mundo se hizo diminuto, madre enferma, facturas sin pagar, una hija orgullosa sin un centavo. Mamá, lo siento tanto. No podía soportar que me faltara el respeto delante de todo el mundo. Catarina echó un mechón de cabello detrás de la oreja. Intentaré buscar algo esta mañana, pero... Su madre ladeó la cabeza, con la mirada cansada de quien ha peleado batallas interminables. Solo necesito que no pierdas la fe. Tú siempre has sido fuerte. El reloj marcaba las 6 cuando ella salió de nuevo. Caminó rápido por la avenida principal, con la mirada fija en los edificios de cristal donde los empleados entraban con maletines. Cada paso resonaba como un recordatorio de su fracaso reciente. En el aire flotaba el aroma del pan recién horneado de la panadería, que, paradójicamente, le recordó la promesa de un futuro mejor. Catarina apretó el recibo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Su corazón latía con fuerza, no por el temor, sino por una determinación creciente. Miró al cielo, donde las primeras nubes del amanecer teñían el horizonte de tonos rosados. Sabía que debía tomar una decisión hoy mismo, una decisión que podría cambiarlo todo. Con la vista clavada en el brillo incipiente del sol, respiró hondo y avanzó, sin saber aún cuál sería su próximo paso. El amanecer apenas asomaba cuando Lorenzo Álvarez emergió de su torre de cristal, como un espectro imperturbable. Los rayos débiles acariciaron su rostro impecable, pero no lograron suavizar la rigidez de su mandíbula. En el silencio de su despacho, solo interrumpido por el zumbido distante del tráfico, Lorenzo colocó sobre su escritorio un maletín de piel italiana que guardaba las cifras de su imperio. Cada número, una victoria; cada firma, una conquista. Para él, el mundo era un tablero donde las piezas humanas se movían al compás de su voluntad. Buenos días, señor Álvarez, saludó Clara, su asistente personal, con precisión militar. Tiene la junta con los inversores a las 9 y el almuerzo con el alcalde a las 12.
Además, me pidieron una confirmación de su attendance en la gala benéfica de este viernes. Lorenzo alzó la vista, de sus pupilas azules solo brotaba un destello frío. Confirma mi presencia en la gala. Y que mi discurso sea breve. Nada de sentimentalismos. Clara asintió sin vacilar, acostumbrada a su tono cortante. Mientras salía de la oficina, Lorenzo se quedó solo, contemplando las maquetas de sus proyectos, rascacielos, resorts de lujo, centros comerciales. Nada escapaba a su control. Nadie importaba lo suficiente como para alterar su estrategia hasta que llegaron los informes sobre una joven acompañante en ascenso, cuya integridad lo había desafiado públicamente. Aquella mujer, cuya determinación había atraído la atención de todos, aún resonaba en su memoria como un eco inquietante. Había algo en su mirada, un fuego que retaba su autoridad, una dignidad que lo sacudía por dentro. Lorenzo bajó la cabeza, presionó los labios y exhaló lentamente. No había lugar para las emociones en su vida, o eso creía. Al mediodía, en la sala de juntas, los ejecutivos esperaron su verborragia corporativa. Él entró, hizo un gesto leve con la mano, y todos se acomodaron. Las pantallas mostraban gráficas ascendentes, proyecciones y ofertas de fusiones. Sus palabras fueron medidas, implacables, despojadas de cualquier rastro de calidez. La fusión con Globalistat se concretará el próximo mes. Su voz, uniforme y precisa, dejó claro quién dictaba los tiempos. No toleraré demoras ni objeciones. Un consejero levantó la vista, sorprendido por lo seco de la orden. Señor, algunos analistas recomiendan esperar hasta el informe trimestral. Lorenzo lo miró sin inmutarse. Los riesgos calculados son los únicos riesgos que debo asumir. Pueden marcharse. La sala quedó vacía en cuestión de segundos. Solo el eco de sus pasos retumbó en el mármol. Fuera, el sol ya brillaba con fuerza, pero él apenas lo notó. La imagen de ella, de aquella camarera que había sostenido un puñado de facturas con la misma dignidad que él sostenía sus contratos, le cruzó la mente de repente. Era imposible, él, el hombre que compraba voluntades con un gesto, ella, la chica que no cedía ni con la humillación. Esa contradicción lo irritaba y lo intrigaba. ¿Cómo podía una persona tan aparentemente insignificante generar un efecto tan grande? Lorenzo se obligó a respirar hondo, a recordar por qué había construido muros a su alrededor, una traición brutal, promesas rotas y un corazón desangrado. Desde entonces, su vida entera había girado en torno a la defensa de su propia fortaleza emocional, erigida con billetes y contratos. De pronto, su teléfono vibró con un mensaje urgente de su consejero legal. Necesitamos un acompañante para el magnate en la cumbre industrial. Perfil, discreta, refinada y de absoluta confianza. Lorenzo apretó el puño, la sangre hirvió en sus venas con una mezcla de desafío y curiosidad. La descripción lo forzó a pensar en ella, en esa mujer de principios inquebrantables. Clara, susurró hacia el interior de la estancia. Localiza a esa candidata. Quiero su currículum y referencias antes de cenar. El móvil cayó sobre la mesa con un clic seco. Lorenzo giró la silla hacia el ventanal y observó la ciudad latir bajo él. Aquel encargo, tan banal en apariencia, contenía una promesa secreta, la posibilidad de conocer de cerca la fuerza que lo había desafiado. Por primera vez, el dinero no ofrecía respuestas. Sus puños se aflojaron y, con la serenidad de un monarca en guerra, Lorenzo se preparó para un nuevo tipo de negociación, una que no figuraba en sus millonarios balances. El futuro, por una vez, dependía de algo más que cifras frías, dependía de ella. Con la determinación recobrada, cerró los ojos y respiró hondo. La cumbre industrial esperaba, pero en su mente se abría un espacio desconocido, preparado para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. El teléfono de Lorenzo aún reposaba sobre la mesa de caoba cuando Clara regresó con una carpeta fina entre las manos. Antalya, su asistente legal, ya había impreso el documento con letra pequeña que definiría los próximos 30 días de la vida de Catarina Moreno. Lorenzo alzó la mirada, clavándola en la puerta, consciente de que el trato que estaba a punto de proponerlo alteraría por completo su rutina de acero. Aquí tienes el contrato, dijo Clara,
extendiendo con delicadeza la carpeta. Antalya ha revisado cada cláusula. Solo falta la firma de la contratada. Lorenzo asintió, tomó la carpeta y se levantó. Atravesó la sala de juntas improvisada en su despacho y encendió una lámpara de mesa para iluminar la hoja principal. Las primeras líneas describían obligaciones sencillas, asistir a reuniones, cenas de gala y viajes de trabajo. Pero al bajar la mirada, las condiciones se volvían más duras: vestir exclusivamente marcas de lujo seleccionadas por él, no entablar conversación con periodistas, dormir únicamente en habitaciones asignadas y, sobre todo, mantener discreción absoluta sobre los detalles personales de ambos. El plazo, exactamente 30 días. Sin opción a prórroga. En ese instante, Catarina empujó la puerta de cristal con paso firme. Había subido hasta el piso 25 en el ascensor, sintiendo el estómago revuelto. Entró en la sala, se detuvo junto a la carpeta y respiró hondo. Su bolso llevaba dentro el recorte de la receta médica de su madre, y en el bolsillo interior, el recibo de su último salario, ahora reducido a un puñado de euros. «Buenos días», saludó con voz baja. «¿Usted es el señor Álvarez?» «Así es», contestó él, sin levantarse. «Siéntate, por favor». Catarina obedeció, posando el bolso con cuidado. Observó los pasillos acristalados, el silencio calculado y, finalmente, la forma en que Lorenzo abría la carpeta. Leyó algunas líneas, frunció el ceño y alzó la vista. ¿Debo usar ropa de gala hasta para ir al supermercado?, preguntó, sin rastro de humor en la voz. Porque esto parece un vestido de Victoria, no un empleo. Lorenzo esbozó una mueca apenas perceptible, como si disfrutara el sarcasmo. «Es parte del acuerdo», respondió. «Tu presencia es una extensión de mi marca. Cada apariencia, cada gesto, todo forma parte de una estrategia». Ella inspiró con fuerza y bajó la vista otra vez. Las cláusulas siguientes detallaban desde la cantidad mínima de horas de descanso hasta la obligación de informar por mensajes si cambiaba de opinión en cualquier punto del contrato. También había una cláusula de penalización económica por incumplimiento: cada día de retraso o cada falta de asistencia le costaría una suma que superaba con creces cualquier sueldo de mesera. ¿Y si no cumplo alguna cláusula?, preguntó, la voz temblando. ¿Qué me pasará? Revisémoslo juntos, dijo Clara, señalando un párrafo con el bolígrafo. Aquí indica que, si no completas el itinerario diario, descontaremos 20.000 euros de tu pago. Y si revelas alguna cláusula confidencial, la multa asciende a 50.000. Silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de la lámpara. Catarina sintió un nudo en la garganta. Trató de calcular mentalmente cuánto dinero necesitaba para la operación de su madre y recordó las facturas sin pagar. Entonces alzó la vista, encontró la mirada helada de Lorenzo y, sin detenerse más, pronunció: «Firmaré». Extendió la mano con el bolígrafo. Él lo tomó con la misma precisión de un cirujano y lo colocó entre sus dedos. Con letra temblorosa, ella escribió su nombre completo en la línea designada. Al bajar la mano, Lorenzo colocó su firma en un trazo firme y elegante. «Bienvenida a bordo, Catarina», dijo él, devolviéndole la carpeta y un sobre con los primeros pagos. «Mañana a las 8 te recogerá mi chofer». Catarina guardó el sobre con cuidado mientras su corazón latía con fuerza. El trato ya estaba sellado: 30 días juntos, sin excepciones, bajo las reglas de un hombre que nunca había dejado entrar a nadie en su vida. Sin embargo, algo en su pecho le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Salieron del despacho en silencio. Clara soltó un leve suspiro de alivio, y Canadá, el chofer, esperó junto al coche negro. Catarina subió lentamente al asiento trasero, pensando en la cara de su madre al recibir el dinero y en la posibilidad de que, al cabo de un mes, todo esto no fuera solo un contrato, sino el inicio de un caos que cambiaría su corazón. En el retrovisor, Lorenzo la observó partir con la misma mirada impenetrable de siempre, pero en sus ojos brilló un atisbo de algo nuevo, una expectación que ninguno de los dos sabía cómo terminaría.
El teléfono de Lorenzo aún reposaba sobre la mesa de caoba cuando Clara regresó con una carpeta fina entre las manos. Antalya, su asistente legal, ya había impreso el documento con letra pequeña que definiría los próximos 30 días de la vida de Catarina Moreno. Lorenzo alzó la mirada, clavándola en la puerta, consciente de que el trato que estaba a punto de proponerlo alteraría por completo su rutina de acero. «Aquí tienes el contrato», dijo Clara, extendiendo con delicadeza la carpeta. Antalya ha revisado cada cláusula. Solo falta la firma de la contratada. Lorenzo asintió, tomó la carpeta y se levantó. Atravesó la sala de juntas improvisada en su despacho y encendió una lámpara de mesa para iluminar la hoja principal. Las primeras líneas describían obligaciones sencillas, asistir a reuniones, cenas de gala y viajes de trabajo. Pero al bajar la mirada, las condiciones se volvían más duras: vestir exclusivamente marcas de lujo seleccionadas por él, no entablar conversación con periodistas, dormir únicamente en habitaciones asignadas y, sobre todo, mantener discreción absoluta sobre los detalles personales de ambos. El plazo, exactamente 30 días. Sin opción a prórroga. En ese instante, Catarina empujó la puerta de cristal con paso firme. Había subido hasta el piso 25 en el ascensor, sintiendo el estómago revuelto. Entró en la sala, se detuvo junto a la carpeta y respiró hondo. Su bolso llevaba dentro el recorte de la receta médica de su madre, y en el bolsillo interior, el recibo de su último salario, ahora reducido a un puñado de euros. «Buenos días», saludó con voz baja. «¿Usted es el señor Álvarez?» «Así es», contestó él, sin levantarse. «Siéntate, por favor». Catarina obedeció, posando el bolso con cuidado. Observó los pasillos acristalados, el silencio calculado y, finalmente, la forma en que Lorenzo abría la carpeta. Leyó algunas líneas, frunció el ceño y alzó la vista. «¿Debo usar ropa de gala hasta para ir al supermercado?», preguntó, sin rastro de humor en la voz. «Porque esto parece un vestido de Victoria, no un empleo». Lorenzo esbozó una mueca apenas perceptible, como si disfrutara el sarcasmo. «Es parte del acuerdo», respondió. «Tu presencia es una extensión de mi marca. Cada apariencia, cada gesto, todo forma parte de una estrategia». Ella inspiró con fuerza y bajó la vista otra vez. Las cláusulas siguientes detallaban desde la cantidad mínima de horas de descanso hasta la obligación de informar por mensaje si cambiaba de opinión en cualquier punto del contrato. También había una cláusula de penalización económica por incumplimiento: cada día de retraso o cada falta de asistencia le costaría una suma que superaba con creces cualquier sueldo de mesera. ¿Y si no cumplo alguna cláusula?, preguntó, la voz temblando. «¿Qué me pasará?». «Revisémoslo juntos», dijo Clara, señalando un párrafo con el bolígrafo. «Aquí indica que, si no completas el itinerario diario, descontaremos 20.000 euros de tu pago. Y si revelas alguna cláusula confidencial, la multa asciende a 50.000. Silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de la lámpara. Catarina sintió un nudo en la garganta. Trató de calcular mentalmente cuánto dinero necesitaba para la operación de su madre y recordó las facturas sin pagar. Entonces alzó la vista, encontró la mirada helada de Lorenzo y, sin detenerse más, pronunció: «Firmaré». Extendió la mano con el bolígrafo. Él lo tomó con la misma precisión de un cirujano y lo colocó entre sus dedos. Con letra temblorosa, ella escribió su nombre completo en la línea designada. Al bajar la mano, Lorenzo colocó su firma en un trazo firme y elegante. «Bienvenida a bordo, Catarina», dijo él, devolviéndole la carpeta y un sobre con los primeros pagos. «Mañana a las 8 te recogerá mi chofer». Catarina guardó el sobre con cuidado mientras su corazón latía con fuerza. El trato ya estaba sellado: 30 días juntos, sin excepciones, bajo las reglas de un hombre que nunca había dejado entrar a nadie en su vida. Sin embargo, algo en su pecho le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Salieron del despacho en silencio. Clara soltó un leve suspiro de alivio, y Canadá, el chofer, esperó junto al coche negro. Catarina subió lentamente al asiento trasero,
pensando en la cara de su madre al recibir el dinero y en la posibilidad de que, al cabo de un mes, todo esto no fuera solo un contrato, sino el inicio de un caos que cambiaría su corazón. El vehículo se detuvo ante una majestuosa mansión de muros blancos y jardines perfectamente cuidados. Al descender, ella aspiró el aire perfumado de las flores nocturnas y sintió como cada gota de adrenalina recorría sus venas. Él, con traje oscuro impecable, la aguardaba en la escalinata como una estatua viviente. El contraste era total, ella, con un sencillo vestido color crema que resaltaba su piel cálida, él, con la solidez de quien nunca se permite dudar. «Buenos días», murmuró ella, ajustando la pequeña cartera que colgaba de su hombro. «Gracias por traerme». Él ladeó el rostro, midiendo cada palabra antes de responder. «Voy, tendrás tu primer encuentro con el consejo directivo. Prepárate para preguntas puntuales y evita cualquier emoción que pueda comprometer nuestra imagen». El tono era autoritario, pero no carente de un extraño brillo en la mirada. Era como si la mera presencia de ella lo descolocara. Sin demora, la llevó por pasillos adornados con obras contemporáneas y los techos altos resonaron con sus pasos. Cada instante era un choque de voluntades, él, acostumbrado a detener el mundo con un gesto, ella, lista para plantar cara sin importarle el poder que emanaba de cada centímetro de aquel lugar. En la sala principal, un grupo de ejecutivos alzó la vista al entrar. La primera impresión de ella fue un silencio pesado, seguido de murmullos que se apagaron al observar la firmeza de sus pupilas. Lorenzo se sentó a un lado de la mesa, sin retirarle la atención. Cuando le llegó el turno de presentarse, ella habló con voz clara y sin titubeos. «Soy la encargada de representar al señor Álvarez en eventos clave durante este periodo. Cuento con la experiencia necesaria para mantener el nivel que su posición exige». El director financiero la miró de arriba abajo, buscando fallos. Ella continuó sin apartar la vista. «Mi función es transmitir profesionalismo y discreción. Confío en que mi desempeño cumplirá aún sus expectativas más altas». Un leve asentimiento recorrió la mesa. Cuando terminaron, Lorenzo estrechó la mano de ella con un ligero apretón, tan calculado que dolía. «Bien hecho», susurró en su oído, y su aliento frío rozó el lóbulo. «Sabes defenderte». Ella retiró la mano con serenidad y, en sus ojos, se adivinó un centelleo de desafío. Horas después, paseaban por el patio interior, bordeado de fuentes. Él rompió el silencio. «Eres la primera persona que no retrocede ante mí», dijo, contemplando las gotas de agua caer en el estanque. «Casi, me provoca admiración». Ella sonrió con ironía. «No vine a admirarla, vine a trabajar». Ese instante marcó el principio de un duelo sin tregua. Cada mirada se convertía en reto, cada palabra, en pequeña victoria o derrota. A veces susurraban con furia contenida, otras cruzaban silencios más elocuentes que cualquier reproche. En el comedor, ella pidió un plato sencillo, él, un solo bocado y luego le dirigió una observación afilada. «Escoges lo básico, pero podrías elevar tu elección». Ella alzó la copa de agua antes de responder. «Prefiero la sinceridad a las apariencias». El tintineo del cristal resonó como un reto. Lorenzo se levantó y salió al jardín, dejándola sola entre sombras y luces. Ella aprovechó para respirar hondo, consciente de que ese enfrentamiento cotidiano la mantenía alerta, viva. Cuando al fin la noche la sorprendió en su habitación, ambos separados por puertas sólidas, ella apoyó la frente contra el vidrio de la ventana. Allí se reflejaban sus rostros, ella con el ceño fruncido, él con el gesto imperturbable. No había rendición posible, solo la promesa de que aquel mes sería un campo de batalla donde los sentimientos se colarían a traición. Y mientras el viento nocturno movía las cortinas, el aire quedó cargado de un vibrante presagio. ¿Serán capaces de contener esa atracción que crece con cada desafío mutuo? La tensión entre ellos había dejado de ser un simple choque de voluntades para convertirse en un duelo donde cada gesto contaba. Aquella noche, después de los murmuros del jardín y los silencios elocuentes, Lorenzo regresó a su despacho con el ceño ligeramente fruncido. No cabía duda, la presencia de Catarina había trastocado sus certezas.
A la mañana siguiente, la llamó para acompañarlo a una reunión íntima con algunos de sus socios más cercanos. Al llegar, ella notó cómo el ambiente, tan habitual para él, parecía incómodo bajo la mirada atenta de la joven. Lorenzo, vestido con un traje gris impecable, se sentó frente a ella y ofreció una copa de agua. «Quiero saber tu opinión», dijo, sin alzar los ojos de los documentos. «¿Crees que esta estrategia publicitaria encajará con la visión de la compañía?» Ella tomó aire, ajustó el dobladillo de su falda y respondió con firmeza. «Creo que destaca el producto, pero podría interpretarse como demasiado agresivo. Tal vez convenga suavizar el mensaje para no alejar a ciertos clientes tradicionales». Él levantó la vista sorprendido. Nadie, hasta ahora, se había atrevido a cuestionar uno de sus proyectos. «Suavizar», murmuró, como saboreando la palabra. «¿Y tú crees que esta corporación debe renunciar a su audacia?» Catarina apoyó ambas manos en la mesa, encontrando su mirada. La audacia no está reñida con la empatía. Una imagen más cercana puede generar lealtad y ventas sostenidas. Lorenzo entrecerró los ojos, estudiándola. Por un instante se hizo el silencio, y ella creyó que había perdido. Pero él asintió con lentitud. «Tienes sentido práctico». No esperaba menos. La sorpresa iluminó su rostro. Sus palabras, simples, llevaban implícito un reconocimiento inusual. Allí, en ese despacho lleno de cifras y ambición, se estaba gestando algo distinto, un respeto mutuo que tenía la fuerza de una confesión. Con cada día que pasaba, el choque de personalidades fue dejando espacio a un intercambio más íntimo. En el ascensor, sus manos rozaron el mismo botón. En la sala de juntas, Lorenzo notó que ella leía con interés una carta personal antes de archivarla. Ella, por su parte, descubrió fragmentos de humanidad en sus gestos, una pausa al contemplar un retrato familiar, un suspiro al cerrar la puerta tras una llamada delicada. Una tarde, ya entrada la primavera, decidieron pasear por la terraza acristalada. Liz, la asistente de Lorenzo, había organizado un pequeño coffee break con bollería fina y café recién molido. Él se sirvió un expreso y, mientras la miraba, dijo con voz suave: «Antes de que llegaras, todo era predecible. Ahora, cada mañana trae una incógnita». Catarina sonrió con cierta melancolía. «Supongo que así es la vida cuando te atreves a cuestionarlo todo». El viento batía las cortinas y el sol vespertino pintaba sus sombras sobre el mármol. Lorenzo alzó la taza, como brindando en secreto. «¿Sabes? Me irrita lo mucho que me descolocas. Y a mí me deslumbra descubrir que detrás de tu coraza hay más de lo que aparentas». Por primera vez, sus palabras no fueron un desafío, sino un puente. Cada frase acercaba sus mundos opuestos, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. Aún así, la atmósfera cambió, dejaron de ser dos adversarios para convertirse en dos extraños explorando un territorio desconocido. Al despedirse, Lorenzo se giró en el umbral y, sin pensarlo, rozó la punta de sus dedos con los de ella. Un latido vibró en sus venas, tan intenso que ambos contuvieron el aliento. «Descansa», susurró él. «Mañana enfrentaremos juntos otro día». Catarina bajó la mirada, sintiendo el calor de ese roce prolongado. «Hasta mañana», respondió, con la voz apenas audible. Mientras ella recorría el pasillo, dejó atrás una estela de dudas y anhelos. Sabía que la dinámica había cambiado, ya no se trataba solo de cumplir un contrato, sino de mantener un equilibrio frágil entre la autoridad y la vulnerabilidad. Lorenzo, por su parte, permaneció junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El juego de dominación había evolucionado. Ahora, cada palabra y cada silencio formaban parte de un complejo ritual emocional. Pero ninguno de los dos se atrevía a pronunciar lo evidente, que el corazón se colaba por las rendijas del poder. Y así, con el pulso acelerado y la mente invadida por impresiones nuevas, ambos se prepararon para el siguiente asalto en ese duelo donde la verdadera victoria quizás sería dejar caer las armas.
la tarde comenzó con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. Después de la exitosa presentación del nuevo plan de marketing, Lorenzo decidió agradecer a su equipo invitándolos a la vinícola familiar Viñas del Alba. Catarina, cansada pero satisfecha, subió al todoterreno negro sin sospechar que aquella visita cambiaría su vida para siempre. Al llegar, los viñedos se extendían en suaves colinas cubiertas de parras maduras. Un aire húmedo levantaba el aroma del mosto fermentado y las hojas cargadas de gotas. En la bodega principal, las barricas de roble centenario brillaban a la luz amarillenta de las lámparas. Lorenzo recorrió los pasillos de piedra con paso decidido, mientras ella lo seguía en silencio, admirando la majestuosidad del lugar. Nunca había estado en una bodega así, confesó Catarina. Es como un santuario. Él asintió sin voltear. Mi familia la cuida desde hace generaciones. Aquí aprendí a valorar el trabajo duro. Una ráfaga de viento sacudió los ventanales y, segundos después, un trueno rugió en el cielo. Un aguacero se desató con fuerza, bloqueando el acceso principal. El grupo, sorprendido, buscó refugio en la sala de catas. Las puertas se cerraron de golpe y el tintineo del agua contra los cristales creó una atmósfera íntima y urgente. Clara, la asistente, alzó la voz. El camino de regreso está intransitable. Deberemos quedarnos aquí hasta que amanezca. Lorenzo sonrió con un atisbo de diversión y miró a Catarina. Parece que será una noche larga. Ella sintió un escalofrío que no pudo atribuir solo al frío. Recogió la copa con el vino oscuro y observó cómo él la contemplaba con intensidad. El murmullo de la lluvia pareció ensordecer el murmullo de las conversaciones. La velada improvisada comenzó con una tabla de quesos y aceitunas, pero pronto la tensión creció con cada mirada. Las barricas cercanas otorgaban al ambiente un eco envolvente y cada paso retumbaba en la piedra. Lorenzo invitó a Catarina a pasear entre las filas de toneles, donde las sombras creaban pasillos secretos. ¿Te gustaría ver los grandes depósitos?, preguntó, deteniéndose junto a una puerta de madera. Guardan la cosecha más antigua. Ella sintió y empujó la tablilla fría. Dentro, el olor de la madera y el vino añejo invadió sus sentidos. Una gota de vino goteó de una barrica cercana. Lorenzo avanzó y, sin aviso, rodeó la cintura de Catarina con un brazo firme. El contacto la hizo respirar con fuerza. Esto, comenzó ella, tratando de recobrar la calma, es impresionante. Él apoyó el mentón en su hombro. Más impresionante eres tú. Catarina giró el rostro con esa mezcla de sorpresa y desafío que tanto lo desconcertaba. Sus ojos se encontraron y, en el silencio, se dibujó una electricidad tan pura que pareció detener el tiempo. Entonces, un relámpago iluminó las vigas del techo y, en ese instante, se precipitaron el uno hacia el otro. El primer beso fue urgente, crudo, liberador. Los labios se buscaron con la fuerza de quien contiene deseos desde hace días. Catarina apoyó las manos en el traje de él, sintiendo la textura del tejido y el calor de su cuerpo. Lorenzo la atrajo más cerca, apoyando la frente contra la suya mientras exhalaba un suspiro contenido. Una voz lejano, la de Clara, los interrumpió. ¿Están bien?, preguntó con un hilo de nerviosismo. Sin separarse, Lorenzo apartó el brazo y, con voz baja, respondió. Más que bien. Esto es lo que necesitaba. Catarina respiró hondo, con el corazón desbocado, y pronunció. Yo también. Regresaron juntos a la sala de catas, donde el resto del grupo los aguardaba. Nadie mencionó la pasión que se palpaba en sus miradas, pero el aire olía a complicidad. La tormenta arreciaba afuera, y dentro, un calor inesperado envolvía a los dos protagonistas. Lorenzo pidió otra copa para ella y, al servírsela, sus dedos se rozaron. Catarina alzó la vista y él esbozó una ligera sonrisa, un gesto raro en su rostro. Cruzaron un par de frases triviales sobre la calidad del vino y la tradición de la familia, pero cada palabra llevaba implícito un doble sentido. Cuando al fin se levantaron para retirarse a sus habitaciones, las miradas no tuvieron pudor. El corredor que los condujo a la suite de invitados estaba iluminado por antorchas. Sus sombras se alargaban,
dibujando siluetas entrelazadas en las paredes. Lorenzo abrió la puerta con un suave empujón y, antes de que Catarina entrara, deslizó la mirada por cada rincón de la habitación, la cama con dosel, la mesilla con un candelabro, el ventanal que mostraba la lluvia golpeando el cristal. «Te esperaré aquí», dijo, señalando un sillón cerca de la ventana. «Toma lo que necesites». Ella entró, quitándose la chaqueta, y se acercó al armario donde colgaban albornoces de algodón. Cuando se volvió con el suéter en la mano, lo encontró de pie, contemplándola con admiración y deseo. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el latido de sus pulsaciones conjuntas. Se acercó despacio, y sin pronunciar palabra, la tomó de la cintura y la condujo a la cama. Allí, sin artimañas ni contratos, soltaron los últimos remanentes de cautela. Todo fue intenso, visceral, caricias que exploraban la piel, susurros ahogados y respiraciones entrecortadas. Catarina sintió al fin esa sensación de pertenecer a un instante perfecto y peligroso. Al amanecer, la lluvia se detuvo. La habitación quedó envuelta en una luz pálida. Lorenzo se vistió primero, con gestos mecánicos, y salió sin dirigirle una sola palabra. Catarina, recostada sobre la sábana, vio cómo la puerta se cerraba tras su espalda. En el corredor, el silencio fue más cortante que cualquier reproche. Y mientras el día empezaba a filtrarse, su pecho dolía con una pregunta que quedaba suspendida en el aire: ¿por qué el hombre que la desató la abandonaba ahora en un mutismo impenetrable? Al abrir la puerta de salida de la suite, Catarina sintió que el eco de sus pasos resonaba con una presión insoportable. La lluvia había cesado hace rato, pero en su mente seguía retumbando aquel silencio cortante. Con el corazón hecho trizas, se detuvo ante una bandeja olvidada sobre la mesita. El contrato que había firmado con tanto temor y esperanza reposaba entre una carta de bienvenida y la llave de la habitación. Con manos temblorosas, desplomó la carpeta sobre la cama y buscó el apartado de uso de imagen y confidencialidad. Allí, en letra diminuta, halló un párrafo enterrado después de otras cláusulas. La parte contratante autoriza al señor Álvarez a explotar la imagen, comentario y presencia de la contratada en campañas de reputación corporativa, eventos sociales y medios de comunicación, sin necesidad de aprobación adicional. Esta licencia se extiende a materiales de marketing en formato audiovisual, digital y escrito, por un periodo indefinido posterior a la finalización del presente acuerdo. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Aquello significaba que su vida, su apariencia y hasta sus gestos quedarían a merced de Lorenzo para restaurar su prestigio. No era solo acompañarlo, era convertirse en una herramienta publicitaria. ¿Cómo?, murmuró, incapaz de procesar la traición. Recordó así cada sonrisa forzada durante los eventos, cada instante en que la habían puesto frente a las cámaras, como un trofeo que él exhibía con orgullo. Sintió náuseas al pensar que su dignidad se había transado al mejor postor. Retrocedió hasta el escritorio, abrió el sobre con los primeros pagos y vio la cifra exacta de la multa que habría soportado si se atrevía a filtrar siquiera un detalle del contrato. Un nudo apretó su garganta. Entendió que no podía confiar en las promesas ni en la mirada fría de Lorenzo, que siempre había ocultado algo tras esa fachada de seguridad. Entonces, sin pensarlo, tomó el teléfono celular. Marcó el número de Clara, su única conexión hasta ese momento. Al otro lado, la voz de la asistente sonó cansada. «Hola. ¿Tus maletas ya están listas?» Catarina contuvo un suspiro. «No me escribas más», respondió con voz ahogada. «Quiero que recojas todo lo que dejé en la habitación y lo envíes a mi casa. No me involucren más en esto». Hubo un silencio al otro lado. Luego, Clara dijo: «Entiendo. Haré lo que pidas». Catarina colgó antes de escuchar cualquier excusa. Respiró con fuerza y, sin mirar atrás, salió del edificio. El viento de la madrugada se le coló por el abrigo y la obligó a doblarse un poco, pero ella siguió caminando, con pasos firmes, decidida a no permitirse un segundo más de duda. La ciudad, adormecida aún por las horas intempestivas, la recibió con farolas amarillas y calles desiertas.
Cada tramo del trayecto recordó los momentos vividos, las risas compartidas en una terraza, las miradas al compás de un brindis, la cercanía inesperada que los había unido. Ahora, solo quedaba una estampa amarga de un contrato manipulado. Al llegar a un semáforo, el rojo la forzó a detenerse junto a un escaparate de joyería. Se reflejó en el cristal, el rostro pálido, los ojos hinchados, la mandíbula tensa. Allí no había rastro de la mujer segura que Lorenzo había admirado, solo existía una persona traicionada, dispuesta a reconstruir su dignidad desde cero. Un pitido suave indicó que podía avanzar y, sin remordimientos, cruzó la calle. Antes de perderse en la oscuridad de un pasaje lateral, alzó la mano y, por un instante, presionó imaginariamente un botón de reset en su mente. Juró no volver a depender de alguien que jugara con sus emociones y sueños. Sin embargo, algo dentro de ella se resistía, un sentimiento confuso que no había previsto. Hundida en su orgullo, supo que su decisión era correcta, pero no anticipó el peso del vacío que quedaría tras romper el vínculo. En ese momento, un resplandor lejano llamó su atención, las luces de un coche de lujo que se detenía detrás de ella. El motor rugió apenas antes de apagarse. Un conductor salió del vehículo y, con aire preocupado, se acercó. Porta un sobre con su nombre estampado. Señora Moreno, esto ha llegado de parte del señor Álvarez, dijo con cortesía. Dice que es urgente. Catarina frunció el ceño, contuvo un gemido y sostuvo el sobre con dedos rígidos. Aún con el contrato traicionero en mente, sintió como el pulso se aceleraba. Por un instante, pensó en destruirlo, en negarse a saber más. Pero algo la impulsó a romper el sello. Dentro encontró una carta breve, escrita con letra elegante y firme. Catarina, sé que te fallé. Descubrí el uso indebido de esa cláusula y he ordenado su anulación inmediata. No espero tu perdón, solo la oportunidad de explicarte personalmente lo que ocurrió. Ven al despacho central a las 10. Sin testigos. Lorenzo. El papel tembló en sus manos. Su mente se debatía entre la furia y la curiosidad, entre el orgullo y un inesperado deseo de confrontarlo cara a cara. Aquel gesto de remordimiento, por mínimo que fuera, agrietaba su determinación de huir sin mirar atrás. Catarina dobló la carta, la guardó en el bolsillo interior del abrigo y alzó la vista al cielo que comenzaba a iluminarse. El día despertaba con promesas de confrontación y revelaciones. Su mundo seguía patas arriba, pero sabía que, más allá de la traición, había algo pendiente entre ellos. Con los puños apretados, se volvió hacia la ciudad que volvía a la vida. El siguiente paso determinaría si su orgullo prevalecería o si se atrevería a permitir que Lorenzo se acercara de nuevo. El cruce de miradas, las citas sin testigos, todo estaba por definirse. Y en ese instante, su corazón, aunque herido, latió con renovada intensidad ante la incertidumbre que se avecinaba. Lorenzo se encontraba en su despacho cuando el correo de la mañana incendió su bandeja de entrada, reunión de emergencia del consejo directivo en 1 hora. Su mirada recorrió los titulares digitales donde, por primera vez en años, aparecía su nombre acompañado de términos como escándalo, pérdida de confianza y caída bursátil. El muro que había edificado con contratos y cifras frías comenzaba a resquebrajarse. Señor Álvarez, los inversionistas están exigiendo respuestas, informó Clara, sosteniendo una carpeta con reportes financieros. Tras su ruptura con la señora Moreno, los mercados reaccionaron negativamente. Han bajado un 15% las acciones de la empresa. Lorenzo dejó caer el bolígrafo y respiró hondo, como si contuviera todo el aire de sus pulmones. ¿Cómo es posible? Su voz sonó áspera. Esa cláusula no debía filtrarse. ¿La anularon, recuerda? Replicó Clara con cautela. Pero la reputación ya sufrió el golpe. Los competidores no pierden la oportunidad de explotarlo. Él se levantó y recorrió el amplio ventanal que dominaba la ciudad. Las calles parecían ajenas a su crisis, pero sabía que, tras cada empresa que él controlaba, había gobiernos, familias y proyectos enteros tambaleándose. Sin Catarina a su lado, la estrategia que siempre funcionaba se volvía ineficaz, las alianzas se rompían, las ofertas de fusión se cancelaban y los socios clave pedían explicaciones.
Esa misma tarde, en la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los directivos se sentaron con el ceño fruncido, los portátiles mostrando números en rojo. El director financiero, con voz grave, empezó la exposición. Hemos perdido un contrato millonario con Grupo Varela. Dijeron que la incertidumbre generada por la gestión controvertida les impide seguir. Además, los medios criticaron nuestras tácticas. Lorenzo alzó la mano, deteniendo la cascada de malos augurios. Escucho su informe, pero necesito soluciones. Su tono era firme, reclamando control. ¿Qué proponemos para estabilizar la compañía? Un consejero levantó la vista, titubeando. Podríamos lanzar una campaña pública, mostrar transparencia, algo que demuestre fortaleza, no explotación. Lorenzo frunció el ceño, consciente de que la sugerencia apuntaba a lo que Catarina siempre defendió, empatía en lugar de agresividad. Esa fórmula humana, que él había desdeñado, era ahora su única opción viable. Esa noche, tras abandonar el edificio, caminó por el corredor acristalado hasta el despacho vacío de Catarina. Se sentó en la silla que ella había dejado. Entre papeles dispersos, encontró una nota donde ella escribió: la verdadera fuerza reside en el respeto mutuo. Sus dedos rozaron el papel con nostalgia y culpa. Aquella frase, simple y directa, había marcado su hundimiento corporativo. Al día siguiente, la prensa financiera no tardó en titular: el magnate solitario enfrenta crisis sin precedentes y ¿puede su imperio sobrevivir sin la musa que lo domó? Los pasillos de la empresa, antes rebosantes de actividad, estaban silentes. Los empleados, con rostros apagados, evitaban encontrarse con sus ojos. La soledad, esa compañera a la que había acostumbrado a ignorar, ahora lo envolvía con su manto gélido. En su residencia, solo, Lorenzo repasó cada estrategia que había implementado desde hacía una década. Nada calmaba su desasosiego: las salas de juntas vacías, las llamadas sin respuesta, los archivos de contratos que antes le aseguraban el control se sentían vacíos. Comprendió, con un dolor nítido, que sin Catarina para desafiarlo, su imperio carecía de alma. La madrugada lo halló en el estudio, frente a montones de informes. De pronto, levantó la mirada y murmuró para sí: no puedo dejar que todo se derrumbe. Con ese juramento, encendió la computadora y empezó a redactar un comunicado público. Sería sincero, sin eufemismos corporativos, asumiendo errores y anunciando un plan de reconstrucción basado en valores humanos. Esa decisión rompía con todos sus esquemas financieros anteriores, pero la crisis exigía un cambio radical. Mientras tecleaba, una determinación nueva lo impulsó: estaba dispuesto a exponer su vulnerabilidad ante accionistas, ejecutivos e incluso ante el mundo entero. Lorenzo no pretendería solo rescatar su empresa, quería recuperar su dignidad y, quizás, la única persona que había logrado ponerlo a prueba. Y así, con la vista fija en la pantalla y el corazón latiendo con renovada intensidad, preparó el primer paso de su contraataque. El imperio se tambaleaba, pero él no estaría dispuesto a perder sin luchar. Cuando el sol apenas iluminaba el horizonte, Lorenzo se encontraba en el auditorio principal de su sede corporativa, rodeado de ejecutivos, analistas y periodistas expectantes. El silencio se adueñó del espacio antes de que él subiera al podio. Con paso firme, respiró hondo y, en lugar del guión que había preparado su equipo de comunicación, desplegó un simple folio manuscrito. Hoy no vengo a hablar de cifras ni de grandes planes, comenzó, con la voz grave pero clara. Vengo a aceptar mis errores. Un murmullo recorrió la sala. Nadie recordaba la última vez que Lorenzo Álvarez mostrara tanta vulnerabilidad en público. Sus asistentes intercambiaron miradas nerviosas, esperando un desaire, una orden para desmentirlo o un gesto de control totalitario. Pero él siguió, sin prisa. Demostré que las personas pueden ser tratadas como piezas en un tablero de ajedrez. Elevó el folio para que todos lo vieran. Utilicé a alguien para mejorar mi imagen. Eso estuvo mal. En ese instante, deslizó la mirada hacia la última fila, donde intuía la presencia de Clara y de algunos miembros del consejo a quienes había despedido apenas días atrás. Sin titubear, admitió:
He rescindido contratos, desvinculado consejeros y cancelado proyectos enteros para enmendar la injusticia. No me enorgullece lo que hice, pero estoy dispuesto a reconstruir este imperio con honestidad. Los accionistas, acostumbrados a discursos ensayados, se quedaron sin aliento. Un miembro veterano del consejo, vestido con traje oscuro, alzó la mano. Señor Álvarez, ¿está dispuesto a renunciar a cláusulas de confidencialidad y suspender acuerdos de marketing que dañaron a la señora Moreno? Lorenzo asintió. Sí. A partir de hoy, cualquier contrato que vulnere la dignidad de una persona quedará nulo. Y en mi nombre personal, ruego disculpas a Catarina Moreno. Su voz tembló un instante, pero no retrocedió. No fue solo un error de estrategia, fue un error de humanidad. Una periodista de pie, libre de presión corporativa, preguntó con firmeza: ¿cómo piensan demostrar esa nueva ética en sus operaciones diarias? Él se inclinó ligeramente hacia el micrófono y respondió con total transparencia: publicaremos todas las cláusulas de nuestros contratos clave. Crearemos un comité independiente con participación ciudadana para supervisar proyectos sociales. Y, de forma voluntaria, donaré parte de mis acciones para financiar la medicina de la señora Moreno y otras causas que apoyen a quienes enfrentan situaciones límite. El auditorio estalló en un aplauso moderado, primero desconcertado, luego entusiasta. Lorenzo bajó la vista, visiblemente emocionado. Había arriesgado su reputación de titán inquebrantable para mostrar su lado más humano, y el resultado superó sus expectativas. El gesto no debilitó su imagen, sino que la renovó con credibilidad. Al concluir, bajó del podio sin más palabras. En el pasillo lateral, Clara lo esperaba con un dossier de su antigua oficina. Sus ojos brillaban con alivio y orgullo. «Lo lograste», susurró ella. «Has roto barreras que creías inquebrantables». Él sostuvo su mano por un breve segundo y, con tono suave, reconoció: «Lo hice por ella». Clara dejó escapar una sonrisa. «Y creo que, ahora, tal vez tengas la oportunidad de recuperarla. Pero el siguiente paso depende de ti». Lorenzo asintió y guardó el dossier bajo el brazo. Sabía que había tomado el primer paso audaz, pero también comprendía que las palabras no bastarían. Además del gesto público, debía demostrar su cambio en cada encuentro, cada gesto y cada decisión futura. Por primera vez en su carrera, abandonó los pasillos con la incertidumbre de un hombre que no controla todos los peones. El mundo corporativo, al fin, lo veía como alguien dispuesto a sacrificar su propio imperio por lo correcto. Y aunque ignora cómo reaccionará Catarina, está resuelto a seguir ese camino. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Lorenzo guardó silencio y se dirigió al ascensor. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, dar el siguiente paso para reencontrarse con la única persona que había logrado arrancar su coraza. El rugido de la calle se colapsó al abrirse de golpe la puerta del bar La Brisa Marina. Lorenzo irrumpió en el local con la chaqueta medio desabrochada y la corbata floja. El sudor perlado en su frente contrastaba con la elegancia maltrecha de su traje. Cada paso retumbó en el suelo de madera, mientras los parroquianos alzaban la vista sorprendidos. Él avanzó entre las mesas, dejando tras de sí un rastro de caos contenido, sillas medio corridas, vasos apenas sostenidos en manos temblorosas y un silencio expectante. Catarina, recibiendo un plato con naturalidad, giró al sentir aquella presencia irreverente. Sus dedos se detuvieron y, al verla, le tembló un instante la mandíbula. Sus ojos tan acostumbrados a su impenetrable autoridad ahora reflejaban asombro y un atisbo de ternura herida. Lorenzo se plantó a 3 metros de ella, el pecho subía y bajaba con rapidez, y la respiración le sonaba en los oídos. «Catarina», musitó él, sin aliento. «Te necesito». Antes de que ella pudiera reaccionar, dio un paso más y se arrodilló en medio del pasillo, justo frente a ella. Los murmullos crecieron como un oleaje contenido. Los empleados detuvieron su trabajo, los clientes dejaron de conversar. Solo la mirada entre ellos dos colmó el espacio de una intensidad tan pura que dolió a quienes observaban. «No vengo a ofrecerte contratos, ni disculpas ensayadas», continuó, con la voz quebrada. «Vengo a pedirte que me ames sin plazo de vencimiento.
Catarina abrió y cerró los labios, paralizada. Nunca antes había visto a Lorenzo rendido de esa forma. Sus manos apretaron el borde de la bandeja, como si fuera un salvavidas. Él alzó la vista hacia ella, los ojos azules húmedos, sin ese brillo calculador, sino cargados de vulnerabilidad. Sé que te fallé, dijo con sinceridad. Sé que te traté como un peón y te herí con cláusulas miserables. Pero descubrí algo más valioso que todos mis imperios, tu honestidad, tu fuerza, lo que eres. Sin ti, soy un hombre roto. Un suspiro de sorpresa recorrió la clientela. Catarina bajó la mirada, luchando contra un nudo en la garganta. No hubo prisa en su respuesta. El bar, por un instante, pareció suspenderse en el tiempo. Los utensilios dejaron de tintinear y las luces adquirieron un aura tenue, como si el mundo supiera que aquel momento redefiniría sus destinos. Lorenzo, respondió ella en voz apenas audible, he aprendido a no creer en promesas vacías, pero esto es diferente. Él asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Se incorporó un poco, sin dejar de mirarla a los ojos. No te pido que olvides lo ocurrido. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Que lo que siento por ti no es un proyecto, sino la única verdad que conozco. Catarina respiró profundo y, entre los parpadeos de sus pestañas, meditó. Lentamente, dejó la bandeja en una mesa cercana, tomó un vaso de agua y lo llevó a la barra antes de volver a él. Cada uno de sus gestos irradiaba prudencia y a la vez una calma inesperada. Si decido confiar de nuevo, dijo, su voz serena pero firme, no será por tus disculpas públicas ni por la compasión de un magnate arrepentido. Será porque creo en quien soy cuando estoy a tu lado. Lorenzo inspiró con alivio y, por primera vez, sonrió sin fingir. En ese instante, el bar exhaló un suspiro colectivo. La expectación se quebró en un murmullo de aprobación, los rostros ajenos reflejaron esperanza, como si cada uno de ellos se viera también reencontrado con su propia posibilidad de redención. Entonces, respondió él, extendiendo la mano para ayudarla a incorporarse, empecemos de nuevo, sin contratos ni cláusulas ocultas. Catarina tomó su mano y se incorporó despacio. La música suave volvió a sonar, y la vida cotidiana del bar renació con una energía renovada. Lorenzo se levantó junto a ella, todavía temblando, mientras los clientes retomaban sus conversaciones y los camareros su ritmo de servicio. Aún así, entre ellos dos quedó un espacio abierto, vibrante, cargado de promesas y desafíos. El reencuentro había sido explosivo, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Serán capaces de construir, juntos, una historia sin fechas de expiración? Con ese interrogante flotando en el aire, ambos se adentraron en el bullicio, conscientes de que el caos del pasado había sentado las bases para un futuro impredecible. El murmullo del bar volvió a la vida mientras Lorenzo y Catarina se alejaban de la barra. Él sostuvo su mano unos segundos más, como buscando una confirmación silenciosa, pero ella se detuvo en seco antes de cruzar la puerta de salida. Espera, susurró ella, apartándose suavemente. No es tan sencillo. Lorenzo la observó con paciencia, su respiración aún agitada por la intensidad del momento anterior. Lo sé, respondió en voz baja. No pretendo apresurarte. Catarina bajó la mirada, recorriendo con la punta del zapato las vetas del suelo. Cada paso la llevaba de vuelta a recuerdos dolorosos, el contrato traidor, las cámaras enfocándola como un objeto, la humillación de enterarse de la cláusula oculta. Tengo miedo, confesó, con un hilo de voz. Miedo de volver a sentirme utilizada, de creer en promesas que se desvanecen. Él acercó un poco más su cuerpo al de ella, respetando su espacio, pero sin perder la cercanía. Lo entiendo, murmuró Lorenzo. Te fallé, y eso me duele cada segundo. Pero este no es un nuevo trato, es mi vida al desnudo. Catarina sintió un escalofrío al recordar la noche en la vinícola, cuando sus cuerpos se habían entregado sin reservas y él había mostrado una ternura inesperada. Rememoró el tacto de sus dedos en su espalda, el susurro que la hizo estremecer y el llanto silencioso que atrapó en su voz. Vi tu vulnerabilidad, dijo ella, alzando la cabeza para mirarlo. Te vi solo, sosteniéndote las lágrimas. Y
Lorenzo inclinó la cabeza, anticipando sus palabras. Y eso cambió todo para mí. Su voz se quebró ligeramente. No busco un perdón rápido, solo quiero que confíes en mi corazón. Un grupito de clientes los miró con curiosidad, pero Catarina solo veía a Lorenzo frente a ella, con sus ojos azules tan sinceros que casi dolían. La lógica le gritaba no lo hagas, recordaba la humillación, la cláusula, el dolor de la traición. Sin embargo, su pecho latía con otra voz, una que evocaba el calor de sus abrazos, la fuerza de su voz cuando la defendía y el instante en que pronunció su nombre con tanta emoción que pareció temblar el aire. ¿Y si vuelvo a romperme?, preguntó ella, intentando mantener el control. ¿Qué me asegura que no sufriremos otra vez? Lorenzo tomó ambos hombros de Catarina con suavidad, lo bastante firme para sostenerla, lo bastante tierno para tranquilizarla. No hay garantías, admitió. Pero prefiero arriesgar mi orgullo a vivir sin saber que podríamos ser juntos. Catarina cerró los ojos y sintió el pulso en sus sienes. Su mente repasó la lista de razones para alejarse, pero en su interior escuchó un eco más fuerte, el latido de un deseo genuino, el anhelo de experimentar el amor que él le ofrecía con toda su imperfección. Abrió los párpados y vio la incertidumbre transformarse en esperanza en el rostro de Lorenzo. Entonces, se permitió un suspiro prolongado. Mi razón dice que esto es una locura, comenzó, con voz temblorosa. Pero tu corazón, interrumpió él, rozando su mejilla. Mi corazón ya lo sabe, concluyó ella, inspirando el aire. Un silencio cómplice los envolvió, y por un instante, los relojes dejaron de importar. Catarina dio un paso adelante y se aferró al abrigo de Lorenzo, sintiendo el calor de su cuerpo y el pulso de su firme promesa. Con la decisión tomada, Catarina adelantó un paso y cerró la puerta del bar tras ellos, dejando atrás el murmullo de utensilios y voces curiosas. Lorenzo la miró a los ojos con una intensidad que ya no necesitaba palabras. Entonces, sin más, la atrajo hacia sí y la besó con una ternura arrebatada, como si en ese instante sellaran no un contrato, sino un pacto de almas. El beso duró lo que parecía un suspiro eterno. Cuando se separaron, la puerta se abrió de nuevo y surgieron los clientes del bar, aplaudiendo con entusiasmo espontáneo. Un coro de risas y vítores llenó el aire. Algunas mesas quedaron vacías, con vasos alzados en el aire, mientras los camareros sonreían y saludaban. Catarina dejó escapar una carcajada festiva, las lágrimas brillaron en sus ojos y Lorenzo se unió a ese clamor, con la corbata revuelta y el pelo ligeramente húmedo, como si el mismo universo celebrara su triunfo. Nunca imaginé tanta alegría en un lugar tan sencillo, susurró ella entre risas, apoyando la frente contra la de él. Esto no estaba en ningún contrato. Él la tomó de la cintura y respondió con voz suave. No había cláusulas para el corazón. Entre aplausos, Lorenzo alzó la mano y pidió silencio con un gesto digno de un escenario, aunque apenas fuera un modesto local. Todos se callaron, expectantes. Gracias a todos por acompañarnos, dijo Lorenzo, recuperando el tono de líder que siempre lo caracterizó, pero ahora cargado de calidez. Hoy aprendí que el control no lo es todo y que el verdadero valor reside en entregarse sin reservas. Un murmullo de aprobación recorrió el bar. Catarina se acercó al micrófono improvisado, sintiéndose extrañamente cómoda en el centro de atención, y añadió. Quizá la mejor parte de esta historia sea que no hay final prefijado. Solo capítulos por escribir juntos. Los asistentes estallaron en una ovación sincera. Entre el gentío, Clara levantó el pulgar y, en un rincón, algunos de los antiguos socios de Lorenzo alzaron sus copas, brindando por la pareja. Fuera, la noche se desplegaba con un aire fresco. Lorenzo abrió la puerta para que salieran al exterior y, bajo el cielo estrellado, la llevó de la mano por la acera adoquinada. La ciudad, ajena a su tormenta personal, parecía bendecirles con sus luces parpadeantes. Pasaron ante un escaparate donde el reflejo de ambos se mezclaba, él, con su traje desordenado, ella, con el cabello suelto mecido por la brisa, los dos sonriendo con la promesa de un nuevo comienzo. Siempre pensé que mi imperio eran mis empresas, mis cifras, mis propiedades, confesó Lorenzo. Pero ahora veo que el verdadero imperio soy yo mismo cuando te tengo a mi lado.
Catarina apretó su mano y, con la mirada brillante, replicó. Y yo creía que no podía pertenecer a nadie. Pero pertenezco a mí misma, y a ti. Se detuvieron bajo un farol antiguo. Lorenzo envolvió a Catarina en un abrazo protector y, al separarse, capturó su mirada con firmeza. Prometo que, de ahora en adelante, no habrá impaciencias ni contratos. Solo respeto, libertad y elección diaria. Ella asintió, conmovida, y apoyó la cabeza en su hombro. El silencio solo se quebró por el lejano sonido de un taxi y el eco de una noche que empezaba a cargarse de esperanza. ¿Y ahora?, preguntó Catarina en un susurro. Lorenzo apartó un mechón de su rostro y respondió con una sonrisa traviesa. Ahora escribimos el prólogo de nuestra historia, juntos. Bajo el cielo de la ciudad, ambos caminaron entre risas y complicidades, conscientes de que el amor verdadero no está atado a cláusulas ni a plazos, sino que libera y transforma. Y así, con el pulso rebosante de emoción, se adentraron en la noche, listos para descubrir lo que el destino les tenía reservado más allá de cualquier pacto escrito. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.